días, profesor. Mi nombre es Belén Prado y les voy a comentar sobre el resumen de Las trampas del deseo por Dan Ariely. Primero y antes que todo, ¿quién es Dan Ariely? Dan Ariely es un israelí que fue militar y a causa de un accidente tuvo que dejar la milicia. Vamos a centrarnos un poquito más en este accidente, así que eso lo vamos a comentar en el siguiente slide. Bueno, el contexto de esto es que cuando él tenía 18 años estaba en la milicia y justo hubo una explosión de una bengala de magnesio en el sector donde ellos se encontraban. Y bueno, hubieron bastantes heridos y uno de ellos fue Dan, que esta explosión básicamente le ocasionó el 70% de su cuerpo con quemaduras y por lo mismo lo mandó 3 años al hospital. Una vez que él sale del hospital, fue muy difícil para él afrontar la realidad porque como estuvo mucho tiempo separado de sus seres queridos como familiares o amigos, ya no era la misma conexión que antes y él se sintió un poco apartado, como que rechazado por ellos, ¿no? Aunque no sería la intención de ellos, él igual lo sintió así por el hecho de que no tenían ya los mismos temas de conversación, era un poco incómodo, así que él se apartó. Y cuando se apartó vinieron muchos pensamientos a su mente, que de hecho ya había tenido algunos cuando estaba en el hospital. Por ejemplo, él pensaba mucho de por qué las personas tienen la motivación de seguir luchando en el hospital, cuál es su razón de vivir, y por qué hacen tal acción, por qué piensan tal cosa. Y algo que siempre pasaba por su mente era el hecho de que, bueno, él tenía bastantes vendas, ¿no? Por lo mismo de las quemaduras y así. Entonces, algo que siempre pasaba por su mente era por qué las enfermeras le sacaban las vendas al momento de bañarse de esa forma. ¿Qué hacían las enfermeras? Básicamente ellas iban en donde estaba Dan y para bañarlo le quitaban las vendas de una forma rápida para que supuestamente el dolor sea menos, pero en verdad no reducía nada el dolor, sino que era al contrario. Ellas pensaban que al no hacerlo progresivamente les iba a doler menos a los pacientes, pero la verdad es que como era un momento rápido pero fuerte, sí les dejaba doloridos a los pacientes. Esto y otras cosas más siempre le dejaban rondando su cabeza a Dan. Bueno, eh, cuando él salió del hospital, ingresó a la universidad y ahí estuvo estudiando varias cosas relacionadas a la perspectiva, filosofía, entre otras cosas, y conoció a un profesor que se llamaba Frank, en donde con él empezaron un estudio. Este estudio no tuvo un bonito fin porque no llegó a nada, pero hizo que a él se le viniera otra vez a la mente estas preguntas, ¿no? De cómo funcionan las cosas, cómo actúa la gente, y es donde ahí él vio que su única herramienta para poder encontrar las respuestas a sus preguntas era la ciencia. Así que decide hacer su propio estudio, que era el estudio del comportamiento de las personas. Ay, se movió, ya. Ahora sí. Este, Y bueno, el estudio del comportamiento de las personas fue un estudio que a él le llevó muchos años eh, hacerlo, y él tuvo la oportunidad de poder realizar pruebas de laboratorio con familiares, amigos e incluso él como prueba de laboratorio, ¿no? Para poder ver cómo ellos reaccionaban, cómo su comportamiento reaccionaba con diferentes situaciones. Lo que él hacía era de que, por ejemplo, los ponía a ver cómo ellos reaccionaban con agua caliente o con agua fría o con la presión o con sonidos fuertes, y esto les dio a él varias respuestas que se armó de valor y dijo voy a ir al hospital y voy a hablar con las enfermeras porque después de todo lo que él ha visto él vio que la mejor forma para evitar tanto dolor hacia los pacientes cuando se les quitara la venda sería pues básicamente hacerlo de otra manera, ¿no? De una manera más tal vez progresivamente más lento para que el dolor también sea mucho más lento. Él fue al hospital, les comentó a diferentes enfermeras su punto de vista. Algunas dijeron que sí, tenían la razón, que en verdad eso sería menos doloroso,
pero otras le dijeron que en verdad él no tenía ninguna relación con lo que es la medicina, así que no tiene como una noción de en verdad qué les duele o qué no les duele a los pacientes, ¿no? Y también se enteró que muchas enfermeras le decían que ellas sí veían que lo que él estaba comentando era cierto, pero el hecho de ver a un paciente sufrir bastante, porque al hacerlo lento, digamos que el sufrimiento dura más, eso era algo muy fuerte para ellas. Entonces era muy doloroso estar viendo eso diario y como lo hacen constante no se podían, o sea, no pueden hacer eso porque también ellas se verían afectadas. Eso no le pareció tanto a Dan porque él decía que al final el más afectado es el paciente y de una u otra forma como que no le pareció sus respuestas. Entonces, él con todo esto, bueno, siguió su investigación y vio que tenía que expandir más para poder alcanzar muchas más respuestas, que era lo que él al fin y al cabo él quería. Es aquí donde él decide realizar una serie de experimentos, pero ya no solamente con él mismo, con las personas y como normalmente lo venía haciendo, sino que también ver el tema del comportamiento, pero más a fondo. eh, También decide ver cómo es el tema de las experiencias de las personas y cómo nos hace irracionales, ¿no? Porque para él el hecho de que las enfermeras no hayan de una otra forma aceptado que lo que estaban haciendo no ayudaba al paciente, era que ellas no estaban aceptando sus errores y él lo tomó de esa manera. Entonces por eso decide escribir este libro que básicamente trata de la economía conductual, que es, él ve que para poder investigar más a fondo el comportamiento, las malas decisiones o errores de las personas, lo podía hacer por el medio de la economía conductual. Bueno, pasando ya a lo que vendría a ser el libro tiene varios capítulos, pero por el tema de tiempo no voy a poder hablar sobre todos porque son un montón de capítulos y yo solo tengo 15 minutos para poder hablar. Entonces voy a hablar de los que me han parecido a mí más resaltantes, más interesantes y que pueden de otra forma ayudar más, ¿no? Entonces, el capítulo 1 nos habla de la verdadera relatividad, en donde primero tenemos esta imagen que podemos ver que son como dos flores y bueno, en una flor, eh, las dos flores tienen un círculo negro, ¿ok? Y una flor es más pequeña que la otra flor. Entonces podemos observar que el círculo de la flor pequeña es mucho más grande que el círculo de la flor grande. Pero si nos acercamos mucho a la foto o le hacemos zoom, en verdad los dos círculos negros tienen el mismo tamaño. Simplemente que es nuestra visión que nos está jugando esta ilusión. ¿Y para qué es esto? Para más o menos entender la estructura de nuestra mente, ¿no? Que siempre observamos cosas que nos rodean en relación con lo demás. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el chiquito tiene varias círculos pequeños y juntos a su alrededor, pero el del otro lado tiene círculos grandes y son un poco más pegados, ¿no? Esto hace que nosotros creamos que una cosa puede ser diferente a lo que es en la realidad, y esto tiene mucha relación tanto con nuestra mente, con el cerebro y con la relatividad. En este capítulo se trata diferentes historias. Bueno, en todos los capítulos se tratan diferentes historias, ejemplos, para poder entender mejor cada cosa que se trata en cada capítulo, pero por temas de tiempo tampoco no voy a mencionar porque son casi 3 o 4 historias por capítulo. Bueno, en el tema de la relatividad, lo que nos dice el libro es de que deberíamos de no solo comparar las cosas una con otras, sino también asimismo comparar cosas que sean fáciles de comparar y evitar las cosas que no son tan fáciles de comparar. Y nos comenta también que el efecto señuelo es una especie de componente que interviene en las decisiones que nosotros podríamos imaginar, que incluso nos ayuda a decidir con quién salir, como en una cita, o hasta con quién casarnos, ¿no? Luego tenemos el capítulo 2, luego tenemos el capítulo 2, en donde se habla de la falacia de la oferta y la demanda. En este caso, como comenté, en todos los capítulos se tratan historias. Y en este caso, el ejemplo lo relacionan con unas perlas de una historia de la que estaban comentando.
Eh, entonces vamos a suponer que esto se está relacionando con lo que vendría a ser, digamos, el costo de un producto. ¿Ok? Básicamente la coherencia arbitraria nos dice que aunque los precios iniciales sean arbitrarios, una vez que estos estén establecidos en nuestra mente, configurarán no solo los actuales, sino también los futuros. Y esto es lo que los hace coherentes. Esto viene a decir de que cuando ya tengamos un precio definido en nuestra mente de cualquier producto, vamos a empezar incluso a comparar hasta en qué, entre producto y producto de los que estén cerca, que podamos ver si en verdad lo que dice el producto es lo que deberíamos de pagar, o sea, si el precio, si es justo, y también pensando como cuánto pueda subir, cuánto pueda bajar, entre otras cosas, ¿no? Básicamente eso es lo que nos dice la falacia de la oferta y la demanda. Luego tenemos el capítulo 3. Ya, se ve, sí se ve. Ya. Luego tenemos el capítulo 3 que vendría a ser el coste del coste cero, que nos habla sobre las cosas que son gratis. Nos habla de que muchas veces cuando nosotros vemos la palabra gratis nos emocionamos, nos ponemos más felices, porque cuando uno va a comprar un producto normalmente se fija en las ventajas y desventajas del producto en relación con su precio, ¿no? Ahí viene muchas veces lo de precio-calidad, pero en este caso cuando nosotros vemos algo que dice gratis, muchas veces ni vamos a usar el objeto, no nos ponemos a ver en todas las ventajas y desventajas, pero como es gratis, simplemente vamos y lo adquirimos, ese producto o ese servicio, ¿no? Entonces, ya nos olvidamos de lo que vendrían a ser las desventajas. Y eso es algo que no nos ponemos a pensar en verdad que pasa en el día al día, pero si nosotros vemos este tipo de cosas, pues sí, o sea, vamos de frente y si tenemos la oportunidad lo adquirimos, ya sea el producto o el servicio. Luego tenemos el capítulo 7 que habla del alto precio de la propiedad. Básicamente este capítulo nos comenta de que nosotros estamos relacionados con nuestras propiedades que tenemos o que queremos tener. Muchas de ellas reflejan lo que somos nosotros y tienen un cierto valor para nosotros que no lo tiene para nadie más. Por ejemplo, en el libro comentan que si tú te quieres comprar, si tú tienes un carro y lo quieres poner a la venta, le pones un monto, pero si pasan unos días tú empiezas a pensar todo lo que este carro, en todo lo que te ha acompañado, con todo lo que has pasado con este carro y bueno, dices, no, sabes que con este carro pasó tal momento, tal evento, así que en verdad el precio que está es muy bajo y le voy a subir más, porque para ti tiene ese valor, pero en verdad para la persona que te lo va a comprar no tiene ese valor y justo de esto habla, ¿no? Por eso acá comentan, acá sale, las propiedades impregnan nuestra vida de una forma extraña, configuran muchas de las cosas que hacemos y es así, tanto las que tenemos ahora como las que queremos tener. Luego tenemos el capítulo 9 que vendría a ser el efecto de las expectativas, que básicamente nos comentan que las expectativas influyen mucho en nuestra vida, ya que antes de que pase un suceso, antes de que pase un evento, nosotros tenemos muchas veces expectativas malas o buenas de lo que vaya a pasar y muchas veces esto puede influenciar en decisiones, opiniones, acciones posteriores que se vayan a hacer, porque ya hemos pensado algo, ya sea bueno o sea malo, se ha pensado en algo y puede incluso llegar a ser difícil quitarte este pensamiento que ya lo tuviste. Eso es algo que nos puede jugar en contra incluso al conocer personas, porque ya tú pensaste algo tal vez malo o bueno de esa persona y al final no es como tú lo piensas, ¿no? Entonces es algo que sí es bueno tener en cuenta. Eh, ay, ya. Y algo que sí también comenta el libro es en diferentes ocasiones es que hay varias cosas que nosotros no nos ponemos a pensar por qué suceden así, por qué decidimos hacer esta cosa, por qué decidimos hacer la otra y es algo que en verdad sí te deja pensando porque normalmente, por ejemplo, el hecho de cuando habla de las rebajas, de los precios, de los sales, todas estas cosas, pues sí es cierto que uno casi inmediatamente hace la acción porque ya ve un precio menor, porque te están dando un cupón, porque te están regalando algo. Y tal vez ni siquiera lo vas a usar, pero por el hecho de que ya lo viste así, causa cierta emoción en ti y dices, ok, lo voy a comprar. Y algo que me faltó mencionar es que
En uno de los capítulos habla de el gregarismo, que también me pareció algo muy importante porque es algo que se da cuando nosotros presuponemos que algo es bueno o malo, basándonos en el comportamiento previo de las personas. Y también tenemos el gregarismo, que es el autogregarismo, que se da cuando creemos que algo es bueno o malo basándonos en nuestro propio comportamiento previo. Esto es algo que está un poco relacionado, ¿no?, con las expectativas, pero también me pareció muy importante decirlo porque es algo que no te dicen con el nombre, ¿no?, de lo que normalmente no te dicen con el nombre de lo que sucede, pero en verdad el gregarismo es algo que suele pasar bastante, y el autogregarismo también, y son términos que creo que son importantes resaltar. Entonces, eso sería todo. Ay, ya, ahí se ve. Eso sería todo por la exposición. Muchas gracias por escucharme, profe, y aquí voy a dejar el video en pausa.